Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al Instituto y sobre todo un placer compartir un panel como el que integro esta mañana. Permítanme tratar de responder a la pregunta con la que nos invitaron, con la que nos han reunido a todos aquí. ¿A dónde va? ¿A dónde vamos en América Latina? Y desde el punto de vista de la seguridad, que creo que atraviesa todas nuestras discusiones, la política, la economía, el Estado de Derecho, las democracias, es probablemente uno de los temas, de los problemas más graves que enfrentamos. América Latina ha visto un deterioro gravísimo de su situación de seguridad. Y cuando digo ha visto este deterioro, me refiero a la época pandemia, pospandemia o esta pandemia prolongada que hemos vivido en los últimos años. Y es una trampa en espiral, es un círculo vicioso en donde la debilidad de los estados se convierte en una de las motivaciones que permite el desarrollo del crimen organizado, pero a su vez el avance del crimen organizado sigue debilitando los estados y su capacidad de respuesta, y es un ciclo del que necesitamos encontrar salidas. En América Latina, que ya era la región más violenta del mundo, la pandemia agravó esa situación, llevándolo a momentos, a números, a tasas, a realidades realmente inéditas. En lugares como en el Ecuador, la velocidad de crecimiento de los asesinatos se ha duplicado en el último año y medio, se duplicaron el número de asesinatos. Hemos visto lugares como el Ecuador, como mi país, en donde eso ha sucedido, pero hemos también visto lugares en donde hemos pasado de los asesinatos selectivos, de la guerra entre carteles, a ataques indiscriminados a la población civil como mecanismo para debilitar el Estado. Lo que vimos en los últimos días en México es gravísimo y creo que tenemos que ponerle mucha atención porque es un cambio de estrategia realmente radical en el continente. Ya no es el asesinato selectivo, la violencia entre sectores delictivos, es el ataque a la población como mecanismo último de debilidad del Estado, para mostrar la incapacidad, para poner en evidencia esa incapacidad del Estado de hacer lo más elemental, lo que define su existencia, que es garantizar la seguridad, monopolizar el uso de la fuerza. Esto entonces se ve también en otros lugares y creo que es un fenómeno al que tenemos que ponerle atención. Y yo me atrevería a decir que lo que tenemos son dos fuerzas que se enfrentan o dos fuerzas que se mueven al mismo tiempo. Mientras el crimen organizado está en expansión, el Estado está en retroceso. Mientras el crimen organizado gana cada vez más espacio, más capacidades, incluso legitimidad, el Estado la pierde. Y creo que esas son las fuerzas que vemos enfrentarse y una situación que se agravó irremediablemente con la pandemia. Vimos en la pandemia una altísima capacidad de adaptación del crimen organizado y una altísima capacidad de respuesta. Se generaron nuevos mercados, desde Estados Unidos hasta el último rincón de América del Sur. Ha crecido en estos últimos 3 años el consumo y el comercio interno, cambiando también la cara que teníamos respecto del narcotráfico en el continente. Ha crecido con la pandemia, les decía yo, el consumo y el comercio interno, pero ya tenemos que pasar de mirar el narcotráfico como la mayor industria criminal en América Latina. Ya es mucho más variada y el propio narcotráfico ha financiado y ha mutado, como decían ya los expositores, a otros espacios criminales, al tráfico de especies, a la minería ilegal, a la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos, que creo que también es algo que merece la atención de quienes estamos de alguna manera tratando de comprender estos fenómenos. Tan pronto se reactivaron las actividades económicas, me refiero luego de los confinamientos y de los cierres de fronteras, de los problemas de transporte marítimo, etcétera. Tan pronto se reactivaron las actividades económicas, también las industrias criminales fueron las primeras en reactivarse y en retomar sus propias cadenas de suministro. Con el descomunal impacto socioeconómico que tuvo la pandemia en América Latina, entonces el crimen organizado encontró nuevos nichos de mercado. Se convirtieron en prestamistas de quienes dejaron de tener acceso al sistema financiero. Se convirtieron en cobradores de deuda
en cobradores de deudas de todos los tamaños, también en esos sistemas. Están permeando el tejido social a través de su capacidad de imponer el terror, a través de su capacidad de extorsionar, de maneras que realmente tenemos que atender y que los estados pierden su capacidad de entregarle esta protección a la población. Les decía entonces, prestamistas de quienes de quienes se vieron expulsados del sistema financiero, cobradores de deudas. El crecimiento de su participación en la trata de personas es escandaloso. En mayo de este año, Estados Unidos arrestó en la frontera entre este país y México a 239,000 personas. En un mes, 239,000 personas, batiendo todo récord en su historia. El dato más alto antes de mayo del 2022 fue marzo del año 2000, en donde hubo 220,000 arrestos. En mayo del año 2022, Estados Unidos, en la frontera Estados Unidos-México, se realizaron 239,000 arrestos o encuentros entre las autoridades y personas que trataban de ingresar a los Estados Unidos. De esa cantidad, 14,700 eran niños no acompañados. La patrulla fronteriza está reportando y reportó en ese mes detenciones promedio de 7,700 personas cada día. Antes de la pandemia, la media era 1,600. Antes de la pandemia, 1,600, la media en este momento, 7,700. Además de la tragedia humana que esto representa, lo que esto significa en términos de crimen organizado y de industria de dinero ilegal en el continente es realmente alarmante. Se ha desarrollado también y ha crecido en estos últimos años todo lo que tiene que ver con los delitos cibernéticos, estafas, robo de información, secuestro extorsivo a plataformas y bases de datos a todos los niveles. Pero les decía yo que mientras la actividad criminal crece y se expande, el Estado se achica, retrocede y tiene cada vez menos posibilidad de respuesta. Enseguida. Los datos que quiero aportar para este argumento, cómo ha caído la confianza en los gobiernos de nuestra región y en los gobiernos en general, no solamente en los políticos, en la política, sino en las instituciones democráticas. A todas las crisis que enfrenta América Latina hay que sumarle una gravísima crisis de confianza. Menos de un tercio de la población de nuestros países confía en las instituciones democráticas, menos de un tercio. En los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para tener un dato de comparación, el dato es del 52%. Y si el dato de la falta de confianza en las instituciones democráticas les parece grave, escuchen el dato de la confianza en el prójimo. 9 de cada 10 latinoamericanos no confía en las otras personas. Solamente 1 de cada 10 tienen confianza en su estructura social, en la familia, en el vecino, en las personas con las que viven. El ambiente es gravísimo y hay que ponerlo en un contexto geopolítico cada vez más grave, en donde China, Rusia e Irán tienen intereses, influencia creciente en nuestra región. Este enfrentamiento desigual, organizaciones criminales cada vez con más recursos, con más armamento, sin límite, sin regulación y con una creciente narrativa de legitimidad, de heroísmo, de mecanismo de crecimiento y movilidad social, con una versión nueva sobre el éxito, el crecimiento, el dinero, la influencia, la fama. Mientras tanto, los estados tienen recursos cada vez más limitados, cada vez más regulaciones, algunas llevadas al límite de lo absurdo. La semana pasada, en el Ecuador, se aprobó a través del Congreso una reforma que hace solidaria la responsabilidad penal de cualquier policía en ejercicio de sus funciones a toda la cadena de mando, independientemente de que hubiera dado cualquier instrucción. Llevar la regulación de la fuerza pública a ese nivel de absurdo, lo único que hace es que la inmoviliza y eventualmente la llevará a desaparecer. Si es que no enfrentamos esta fuerza y esta inercia, realmente creo que estamos pensando en estados que desaparecerán como los conocemos y en donde no desaparecerán por completo, no me refiero a su extinción, me refiero a los que conocemos porque serán ocupados y cooptados por las organizaciones criminales y sus brazos políticos, como estamos viendo en muchos países de la región. Muchas gracias.